Mira, amigo mío, escucha bien lo que te voy a contar esta noche, porque esta historia es un ejemplo de que hay cosas que no tienen precio en este mundo, y que cuando un hombre intenta ponerle precio a lo que no le pertenece, la oscuridad cobra con todo lo que tiene. En el estado de Zacatecas, México, donde la tierra está tan cansada que ya no da ni polvo, existe un pueblo llamado San Cristóbal del Monte. No lo vas a encontrar en ningún mapa de turismo, ni en ninguna postal. Lo que sí encontrarás, si alguna vez te pierdes por esos caminos de tierra colorada, es una hilera de casas bajas con paredes descascaradas, una plaza central con una fuente seca desde hace años, y al fondo, subiendo por el cerro, el cementerio del Cerro Blanco, con sus cruces de madera inclinadas por el viento. San Cristóbal fue pueblo minero, fue rico, dicen los viejos. Pero la mina se agotó hace décadas, y lo que quedó fue exactamente eso: el cansancio, el olvido, y gente que aprendió a vivir con poco, aunque no todos aprendieron a conformarse. Ernesto Calvo Ríos tenía 34 años cuando todo esto ocurrió. Hijo único de Remedios Calvo, pedreiro de obra esporádica, hombre de manos callosas y mirada inquieta que siempre parecía estar calculando algo. No era mala persona, entiéndase bien. No era el tipo que robaba ni el tipo que golpeaba. Era peor que eso. En cierta forma, era el tipo que se comía por dentro. El tipo que ve a su vecino con zapatos nuevos y pasa la noche dando vueltas en la cama. El tipo que suma lo que tiene y resta lo que le falta, y siempre le da negativo. Su madre, Remedios, era todo lo contrario. 67 años, espalda encorvada de tanto coser, dedos que conocían la aguja mejor que cualquier herramienta. Costurera de pueblo, la que arreglaba el vestido de novia de la muchacha pobre, la que le ponía botones nuevos al pantalón del viejo sin cobrarle nada porque, para eso son los vecinos. Todo San Cristóbal la quería. Doña Griselda Fuentes, la vecina viuda de 55 años, la visitaba cada tarde sin falta. Tomaban café, hablaban de los que ya no estaban, rezaban juntas el rosario cuando caía el sol. Remedios era de esas mujeres que hacen que un pueblo todavía valga la pena, y Ernesto la quería. A su manera torcida y frustrada, la quería. Pero hay amores que no alcanzan para proteger a nadie, y el de Ernesto era uno de esos. El lunes que cambió todo empezó como cualquier otro lunes en San Cristóbal. Ernesto venía de una obra en el municipio vecino, donde le habían pagado 3 días de trabajo, con un billete tan sobado que parecía haber pasado por todas las manos del Estado. Cruzó la plaza, saludó de lejos al señor Abundio que barría la entrada de su tienda, y fue a sentarse en la banca de la fuente seca, como hacía cuando quería pensar sin que su madre le preguntara qué le pasaba. Fue ahí donde escuchó la conversación. Doña Griselda hablaba con la señora Amparo, la del molino, en voz más alta de lo que debía. Y lo que dijo doña Griselda le entró a Ernesto por el oído y se le quedó clavado como astilla en la palma. Ya tomé la decisión, Amparito. Vendo la casa. Me voy a vivir con mi hija a Guadalajara. Ya me cansé de este pueblo. Y si alguien me da la mitad de lo que vale antes del fin de mes, se la dejo ir nomás. Ernesto se quedó quieto. La casa de doña Griselda estaba en el centro del pueblo, a media cuadra de la plaza. 2 pisos. Patio trasero. Si alguien la compraba barato y la arreglaba, podía revenderla 3, 4 veces más cara a algún inversionista que quisiera hacer algo con el turismo de las minas. Ernesto lo había visto en otros pueblos. Lo había soñado para el suyo. El problema era uno solo, pero era total. No tenía un solo peso. Esa noche, Ernesto no durmió. Recorrió la casa con los ojos abiertos, mirando las grietas en el techo, escuchando la máquina de coser de su madre que seguía sonando hasta las 11, porque Remedios siempre tenía algo que terminar. Pensó en pedir prestado, pensó en buscar socio, pensó en hablar con el banco del municipio. Todo le daba lo mismo. Sin garantías, sin historial, sin tierra propia, nadie le daría nada. Al día siguiente, sin haberlo planeado, Ernesto se encontró caminando hacia el cementerio del Cerro Blanco.
No era la primera vez que lo hacía. A veces subía ahí a fumar cuando no quería que nadie lo viera. El cementerio tenía esa quietud que los pueblos chicos no tienen durante el día, y había algo en mirar las cruces viejas que, paradójicamente, lo tranquilizaba. Todos esos nombres grabados en la madera. Gente que también había vivido sin nada. Gente que también se había ido sin nada. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en el muro de piedra que bordeaba la entrada del cementerio, había un hombre que Ernesto no reconoció de inmediato. 40 y tantos años, tal vez 50, era difícil decirlo. Sombrero oscuro de ala ancha que le ocultaba los ojos. Traje negro que no era de la región. Uñas largas y oscurecidas, como manchadas de tierra permanente. Y un olor raro que Ernesto no supo nombrar bien, algo entre azufre y tierra mojada, y algo dulce que no debería estar mezclado con eso. «Buenas tardes», dijo el hombre sin levantar la cabeza. Ernesto se detuvo. «Buenas. Usted es el hijo de Remedios Calvo, ¿verdad?» Ernesto frunció el ceño. «¿Lo conozco a usted?» El hombre levantó la cabeza entonces, y Ernesto sintió algo que no supo describir después, algo que le dijo que los ojos de ese hombre no eran ojos comunes. No brillaban. Era lo contrario, absorbían la luz. Como si donde debería haber reflejo, solo hubiera oscuridad. «Me llamo Jacinto Hueso», dijo el hombre con una calma que no era natural. «Y creo que yo puedo ayudarlo con lo que está pensando». Ernesto debería haber bajado el cerro en ese momento. Debería haber cruzado la plaza, entrado a su casa, abrazado a su madre y prometido que nunca más iba a subir al cementerio a fumar solo. Pero no lo hizo, porque Jacinto Hueso sabía exactamente lo que Ernesto quería escuchar. Le habló de la casa de doña Griselda. Le habló de los inversionistas que venían del norte buscando propiedades en pueblos con historia minera. Le habló de números que Ernesto entendía, aunque nunca los había tenido en las manos. Y cuando Ernesto preguntó cómo, Jacinto sacó del bolsillo del saco un sobre amarillo sin nombre ni sello. «Dentro hay suficiente para cerrar el trato con doña Griselda», dijo Jacinto con esa voz que parecía venir de más lejos de lo que su boca sugería. «Y para remodelar, y para esperar al comprador correcto». Ernesto miró el sobre. «¿Y qué quiere usted a cambio?» Jacinto sonrió. Era la sonrisa más incómoda que Ernesto había visto en su vida, no porque fuera amenazante, sino porque era perfecta. Demasiado perfecta. Como si alguien hubiera estudiado cómo sonreír los humanos y lo estuviera imitando con demasiada precisión. «Nada que usted tenga», dijo Jacinto. «Solo necesito el nombre de su madre escrito de su propia mano en un papel. Lo entierra usted mismo antes de que salga el sol, aquí en el Cerro Blanco. Eso es todo». Ernesto frunció el ceño. «¿Para qué quiere el nombre de mi madre?» «Es un asunto de registros», dijo Jacinto, y su voz no cambió ni un tono. «Deudas viejas de familia que se resuelven con nombres. No le pasará nada a ella. Es solo burocracia del otro lado». Y ahí, en esa palabra, burocracia, algo en Ernesto se dio, porque era una palabra tan ordinaria, tan de oficina y trámite, que disolvió lo que quedaba de su desconfianza. Tomó el sobre, lo abrió. Los billetes eran viejos pero reales, o eso le pareció. Los contó 2 veces. Alcanzaba. Esa noche, con la mano temblando apenas, Ernesto escribió en un papel pequeño el nombre de su madre: Remedios Calvo. Y antes de que el cielo comenzara a clarear, subió solo al Cerro Blanco y lo enterró entre 2 cruces viejas, en la tierra suelta cerca del muro de piedra donde Jacinto había estado sentado. Cuando bajó, el pueblo dormía, y Ernesto sintió, por primera vez en muchos años, que el futuro le pertenecía. El martes, Ernesto fue a hablar con doña Griselda. Firmaron un acuerdo de palabra con testigos, como se hace en los pueblos cuando la confianza vale más que el papel. Doña Griselda aceptó el precio y le dio 15 días para reunir el total. Ernesto salió de ahí con el paso de alguien que por fin tiene dirección. Pero esa misma noche, Remedios no durmió.
Ernesto lo supo porque escuchó el sonido, no el de la máquina de coser que ya estaba apagada desde las 10, sino otro sonido, un quejido bajo, continuo, que venía del cuarto de su madre como agua que no termina de hervir. Se levantó. Abrió la puerta. Remedios estaba sentada al borde de la cama, los ojos abiertos, mirando la pared con una expresión que no era de este mundo ni del otro. Era de ningún lado. «Mamá», dijo Ernesto en voz baja. Remedios no respondió. Tardó 30 segundos en girar la cabeza hacia él, y cuando lo hizo, sus ojos tardaron un segundo más en seguir el movimiento, como si la mirada y el cuerpo viajaran a velocidades distintas. «Tuve un sueño», dijo con voz ronca, «pero no puedo decirte qué soñé. No me quedan las palabras». Ernesto pensó que era el cansancio, que había cosido demasiado tarde, que a su edad los sueños se vuelven raros. Al tercer día, Remedios dejó de comer, no de golpe. Primero rechazó la cena, luego el desayuno, luego el café, que era lo único que no había dejado de tomar en 40 años. Ernesto le preguntó si le dolía algo. Ella negó con la cabeza. Le preguntó si quería que llamaran al médico del municipio. Volvió a negar. Se quedaba sentada junto a la ventana mirando el patio, las manos en el regazo, sin moverse, sin coser, sin rezar. Doña Griselda fue la primera en alarmarse. «Ernesto, tu mamá no está bien», le dijo con la voz baja, plantada en la puerta de la cocina con una olla en las manos. «Ayer vine a verla y ni me habló. Me miraba, pero era como mirar a través de mí, como si yo no estuviera ahí». Ernesto dijo que eran cosas de la edad. Doña Griselda lo miró de una manera que él no supo leer en ese momento, pero que entendería después. Para el quinto día, Remedios ya no hablaba. No era que no pudiera, era que no quería, o que algo en ella había dejado de necesitar las palabras. Se movía por la casa despacio, tocaba los muebles con las yemas de los dedos como si estuviera inventariando lo que tenía, como alguien que sabe que se va y quiere recordar cada cosa. Ernesto le ponía comida enfrente, y ella la miraba un momento. Luego apartaba el plato con una delicadeza extraña y seguía su recorrido lento por la casa. El aire del cuarto de Remedios cambió. Ernesto no sabría decir exactamente cuándo, pero un día entró y notó que olía diferente. No a enfermedad. Olía a tierra del cerro. Esa noche, un cuervo se posó en el marco de la ventana del cuarto de su madre y no se fue hasta el amanecer. Fue doña Griselda quien encontró el papel. Estaba debajo de la almohada de Remedios, doblado en 4, con la letra de Ernesto. El mismo papel, el mismo nombre. Remedios Calvo, escrito con la presión de alguien que aprieta el lápiz cuando los dedos no están seguros. Doña Griselda no dijo nada de inmediato. Guardó el papel. Fue a su casa. Y esa tarde, cuando Ernesto llegó de hacer un cálculo de obra en el municipio, la encontró esperándolo en la banqueta con los brazos cruzados y los ojos de quien ya sabe la verdad y solo necesita que se la confirmen. «¿Qué hiciste?», le preguntó. Ernesto palideció cuando vio el papel en la mano de doña Griselda. «¿De dónde sacaste eso?». «Estaba con tu madre, debajo de su almohada». Doña Griselda no alzó la voz. Eso fue lo más aterrador. La habló con esa calma de quien ya terminó de tener miedo porque entendió que el miedo no alcanza para lo que está pasando. «Ernesto, ¿tú le diste tu nombre a Jacinto Hueso?». Ernesto sintió el frío antes de entender por qué. «¿Cómo sabes tú ese nombre?». «Porque en este pueblo hay memoria», dijo ella. «Jacinto Hueso no es ningún prestamista, Ernesto. Ese hombre lleva generaciones rondando el Cerro Blanco. Mi difunto esposo me contó de él cuando éramos novios, y su padre le contó a él. Hay gente que sube al cerro buscando algo y baja con algo que no trajo, y hay gente que no baja». Ernesto quiso decir que era superstición, que eran cuentos de pueblo, que el dinero era real, que él lo había contado, pero mientras lo pensaba, una duda pequeña y fría empezó a abrirse paso. Nunca había vuelto a contar los billetes.
Los había guardado sin revisarlos. Y sí, esa noche fue a buscar el sobre al cajón donde lo había guardado. Estaba vacío. Ernesto subió al Cerro Blanco a medianoche. La luna estaba alta y el camino de tierra colorada brillaba como hueso viejo bajo esa luz. No llevaba linterna. No quería luz. Quería encontrar a Jacinto Hueso y quería respuestas. Y algo en él sabía que la oscuridad era el precio de entrada para esa conversación. Lo encontró en el mismo lugar, sentado en el muro, sombrero oscuro, manos sobre las rodillas, como si no se hubiera movido desde la primera vez. «Sabía que vendrías», dijo Jacinto sin voltearlo a ver. «¿Qué le hiciste a mi madre?», dijo Ernesto. Su voz salió más quebrada de lo que quería. Jacinto giró la cabeza, y en la luz de la luna, Ernesto vio lo que la primera vez no había podido ver con claridad. Los ojos de Jacinto Hueso no tenían pupila. Eran negros enteros, como dos huecos en una máscara. «Yo no le hice nada», dijo Jacinto con esa calma aterradora. «Tú lo hiciste. Yo solo cobré». «¿Cobrar qué? Me diste dinero a cambio de un nombre». «Le di a usted la ilusión de dinero», dijo Jacinto, y su voz tenía algo que oscilaba entre la paciencia y el aburrimiento, como el de un maestro que explica por 10ª vez lo mismo. «Lo que realmente pagué fue una deuda vieja, de antes de que usted naciera. Su abuelo por parte de padre hizo un trato en este mismo cerro hace 52 años. Recibió algo, y prometió pagar con lo más valioso que tuviera su sangre». Jacinto inclinó la cabeza levemente. «Usted no tiene nada valioso, Ernesto. Nunca lo tuvo, pero su madre sí. Su madre tiene lo que nosotros más apreciamos, una vida limpia, una vida sin deudas con nosotros». Ernesto sintió las rodillas ceder. «El dinero nunca existió. El deseo sí existió», dijo Jacinto, «y el deseo fue suficiente para que usted firmara. Usted escribió el nombre. Usted lo enterró. Nadie lo obligó». «Yo no sabía lo que hacía». Jacinto se puso de pie. Era más alto de lo que Ernesto recordaba, o quizás era la noche que lo agrandaba. «Nadie sabe lo que hace cuando quiere demasiado», dijo. «Por eso funciona». Ernesto quiso agarrarlo, quiso golpearlo, pero cuando extendió la mano, sus dedos encontraron solo aire frío, y el hombre del sombrero oscuro se disolvió en la oscuridad del cerro como si nunca hubiera estado ahí, dejando solo ese olor. Azufre, tierra, dulce que no debería estar ahí. Ernesto bajó corriendo. Entró a la casa. El cuarto de su madre estaba en silencio, pero la puerta estaba entreabierta, y por la rendija salía una luz tenue, anaranjada, como de vela. Ernesto empujó la puerta. Remedios estaba acostada, los ojos cerrados. Respiraba, pero apenas. Y en la esquina del cuarto, en el piso, había una vela encendida que nadie había puesto ahí. De eso Ernesto estaba seguro, rodeada por un círculo de tierra oscura que olía exactamente como el cerro. Ernesto cayó de rodillas al lado de la cama de su madre. Tomó sus manos, esas manos de costurera que él había visto trabajar toda su vida, y las apretó. «Mamá», dijo. Y luego, porque no sabía qué más decir, «Lo siento». Remedios no respondió, pero una lágrima salió de debajo de su párpado cerrado y resbaló despacio por su mejilla. A la mañana siguiente, desesperado, Ernesto fue a buscar al único hombre en San Cristóbal, al que todo mundo recurría cuando las cosas se salían de lo normal. El viejo Cástulo Miramontes, que vivía solo en una casa al final del pueblo, cerca del arroyo seco, entre macetas con plantas que Ernesto no sabía nombrar, y que olían a cosas que tampoco sabía nombrar. Cástulo tenía más de 80 años y el cuerpo encorvado de quien ha cargado cosas que no tienen peso físico. Cuando Ernesto llegó, el viejo ya estaba en la puerta como si lo estuviera esperando. «Ya sé para qué vienes», dijo Cástulo. Y no era bienvenida ni reproche. Era solo un hecho. Ernesto lo contó todo. El sobre, el nombre enterrado, los ojos negros de Jacinto, la vela en el cuarto, las manos de su madre que ya no apretaban.
Cástulo escuchó sin interrumpir. Cuando Ernesto terminó, el viejo se quedó un momento mirando el arroyo seco como si ahí hubiera algo que leer. Luego habló. «La deuda de su abuelo es real», dijo Cástulo. «Yo la conocía, todo el pueblo mayor la conocía, pero su madre nunca tuvo nada que ver con ella y lo que Jacinto Hueso hizo fue usar su desesperación para cobrar algo que no le correspondía cobrar de esa forma». El viejo lo miró. «Hay una manera de romperlo, pero no es fácil y no es rápido, y usted tiene que hacerlo solo. Yo no puedo entrar donde usted tiene que entrar». «¿Qué tengo que hacer?» «Volver al cerro antes de que salga el sol mañana, encontrar el papel que enterró, sacarlo con sus manos, quemarlo ahí mismo con una vela de cera virgen, y mientras arde, decir el nombre de su madre en voz alta 3 veces, sin miedo, sin dudar. Si duda, no sirve». Cástulo lo miró con ojos que habían visto demasiado para ser dramáticos. «Y después tiene que quedarse ahí hasta que el sol salga completo. No importa lo que vea, no importa lo que escuche, no se mueve». Ernesto tragó saliva. «¿Y si no funciona?» Cástulo no respondió de inmediato. Miró de nuevo el arroyo. «Si no funciona, su madre se irá antes de que baje usted del cerro. Y luego, más bajo. Y usted se quedará aquí, preso, sin poder irse nunca». Esa tarde, Ernesto compró en la tienda del señor Abundio la única vela de cera que había. Pasó la tarde junto a su madre, que seguía inmóvil, respirando apenas, con ese hilo de vida que cada hora parecía más delgado. Doña Griselda llegó a las 6 y se quedó a cuidarla sin que Ernesto tuviera que pedírselo. Cuando él salió a las 11 de la noche, doña Griselda le apretó el brazo en la puerta y no dijo nada. No hacía falta. El camino al cerro a esa hora era otra cosa. El pueblo dormido, las casas con las ventanas apagadas, el cielo lleno de estrellas que en la ciudad no existen, pero que en San Cristóbal del Monte cubren todo como una manta fría. Ernesto subió despacio, las piedras sueltas bajo sus botas. El viento que bajaba del cerro oliendo a tierra y a noche, encontró el lugar entre las 2 cruces viejas. Se arrodilló, empezó a cavar con las manos. La tierra estaba fría y húmeda, y olía exactamente como la vela del cuarto de su madre. Sus dedos encontraron el papel antes de lo que esperaba, como si hubiera subido solo. Lo sacó, lo abrió. Ahí estaba la letra de él mismo, Remedios Calvo. Con manos que no temblaron porque no se lo podía permitir, encendió la vela. La llama prendió al primer intento. Acercó el papel. El fuego tomó la esquina y empezó a comerse el nombre letra por letra, despacio, como si supiera lo que estaba haciendo. Y Ernesto dijo, en voz alta, con la voz llena y sin fisura, Remedios Calvo. El viento paró. Remedios Calvo. Algo en la oscuridad del cerro se movió. No un animal, no el viento. Era una presencia que Ernesto sintió en la nuca, en los hombros, en el pecho, como si algo muy grande estuviera muy cerca y estuviera decidiendo. Remedios Calvo. El papel terminó de arder. La ceniza subió con el último hilo de viento y desapareció entre las estrellas. Y entonces vino el sonido. Un sonido que Ernesto nunca había escuchado y que nunca olvidó. Como madera vieja que se rompe, pero más profundo, más abajo, como si viniera de la tierra misma. Y luego, silencio. Un silencio que no era vacío, era completo. Era el silencio de algo que termina. Ernesto no se movió. Se quedó de rodillas entre las 2 cruces, con la vela apagada en la mano, mirando el horizonte donde el cielo empezaba a aclarar muy despacio. Y esperó. Y cuando el sol salió completo, redondo y naranja sobre las lomas de Zacatecas, Ernesto bajó el cerro. Cuando entró a la casa, doña Griselda lo estaba esperando en la sala con los ojos rojos. Ernesto sintió que el mundo se le iba, pero doña Griselda sonrió, con los ojos llorosos pero sonriendo. «Está despierta», dijo. Pidió café. Ernesto entró al cuarto de su madre. Remedios estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en la pared, con la taza en las manos.
Lo miró cuando él entró, y esta vez los ojos siguieron al cuerpo. Esta vez la mirada era de aquí. «Ernesto», dijo con voz ronca de días sin hablar. «Soñé cosas muy feas». Ernesto se sentó al borde de la cama. Tomó la mano de su madre. Esa mano de costurera que había trabajado toda su vida para darle a él lo que él nunca supo valorar. «Ya pasó, mamá», dijo. «Ya pasó». Y lloró. Como no había llorado desde niño, sin vergüenza, sin cálculo, sin ningún lugar a donde ir. El acuerdo con doña Griselda quedó nulo. Ella entendió, a su manera, sin preguntar demasiado. Se fue a Guadalajara 3 semanas después como tenía planeado, y le dejó a Ernesto una carta que decía solo: «Cuida a tu madre. Lo demás no importa». Ernesto no volvió a hablar con nadie del sobre, del papel, de Jacinto Hueso. No porque tuviera miedo de que no le creyeran, sino porque había cosas que al nombrarlas demasiado, se hacían más reales, y él ya no quería que eso fuera más real de lo que había sido. Lo que sí cambió fue todo lo demás. Ernesto siguió trabajando de pedreiro, siguió teniendo poco, pero dejó de contar lo que le faltaba. Empezó a contar lo que tenía, y lo que tenía, resultó, era suficiente para no hacer tratos en los cerros a medianoche. Pero hay algo que Ernesto nunca pudo explicar, algo que doña Griselda le contó antes de irse, y que él prefirió no pensar demasiado. La noche que él pasó en el cerro esperando el amanecer, doña Griselda, que estaba cuidando a Remedios, vio que la luz del cuarto se apagó sola exactamente a la hora en que el sol salió. Y cuando entró a ver, encontró a Remedios despierta, con los ojos abiertos, mirando la ventana. Y en el piso, donde había estado la vela rodeada de tierra del cerro, no había nada. Ni ceniza, ni tierra, ni rastro de nada, como si nunca hubiera estado ahí, o como si algo se lo hubiera llevado de regreso. Y es que hay cosas en este mundo que no tienen precio, aunque a veces nos convencemos de que todo lo tiene. Hay personas que valen más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier sueño de salir adelante. Y hay entidades que lo saben mejor que nosotros, que llevan generaciones esperando el momento en que el hambre nos hace escribir nombres que no nos pertenecen en papeles que no deberíamos tocar. Ernesto Calvo Ríos aprendió eso de la peor manera posible, y tuvo suerte de que la lección no le costara todo, porque hay quienes suben al Cerro Blanco buscando algo y no bajan nunca, o bajan siendo otra cosa. Si alguna vez alguien te ofrece lo que más quieres a cambio de algo que no crees que te cuesta nada, recuerda esta historia, porque lo que no te cuesta a ti, siempre le cuesta a alguien que te quiere. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías enterrado ese papel? Déjame tu comentario abajo y no te pierdas el próximo relato. Hasta la próxima historia.